Estás escuchando Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. Muy buenas, cerralbianos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. Vamos a meternos de lleno en el concepto de coleccionismo para contextualizar la figura del 17º Marqués de Cerralbo. Hoy tenemos un programa cargadito. Viajes en el tiempo, ficción con el actor Ignacio Rengel como Marqués de Cerralbo e incluso hasta 2 entrevistas. La primera con Covadonga Pitar Changulo, conservadora del área de difusión y comunicación del Museo Sorolla. Y la segunda con Ángel Rivas Albaladejo, secretario de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. ¿Te quedas con nosotros? Vamos a darte mucho de qué hablar. Queremos comenzar explicando que el coleccionismo es casi tan vetusto como el ser humano. Desde tiempos antiguos, las personas han querido atesorar lo bello, pero también amasar poder y riqueza, y así lo han hecho las distintas culturas a lo largo de la historia. Algunas colecciones han llegado hasta nuestros días como el legado de hombres y mujeres que sintieron la pasión del coleccionismo. Sin ir más lejos, es el caso del Marqués de Cerralbo, pero, como él, otros coleccionistas también sentían tal entusiasmo por su colección que decidieron compartirla, instalarla en su casa y explicar sus obras más queridas a familiares e invitados. Este es el origen de los primeros museos y de las primeras galerías. Pero como decíamos, el coleccionismo se remonta siglos y siglos atrás. Damos paso a la voz de los tiempos. Despierta, que te toca. Muchas gracias y muy buenas. Bienvenidos seáis todos. Soy la voz de los tiempos y he despertado de mi profundo trance. Porque hoy tengo la misión de contar a los cerralbianos de dónde viene eso del coleccionismo. ¿Os apetece un viaje en el tiempo? Venga, que es gratis. Bueno, empezando con la antigüedad, hay que señalar que las colecciones estaban constituidas por ajuares funerarios, tesoros de templos, botines de guerra. Muchas de estas colecciones contaban con personas encargadas de cuidarlas y estudiarlas por el valor estético, histórico o patrimonial que tenían, un poco en la línea de los conservadores de museos actuales. Posteriormente fueron los reyes los que empezaron a crear su propio tesoro. Los reyes representaban a Dios y debían rodearse de muchos objetos espléndidos, por lo que no había rey sin su tesoro. No solo como una forma de prestigio o de poder, sino como una manera de tener dinero para posibles necesidades. Durante el medievo, no todas las personas podían ver o acceder a los tesoros de las iglesias, porque, según la mentalidad del momento, todo pertenecía a Dios. De esta manera, los objetos visuales eran una representación simbólica de lo invisible. Ya en el Renacimiento, el coleccionismo empezó a cambiar. Entre los siglos XIV y XV, nuevas élites se incorporarían a las costumbres de coleccionar como un símbolo en este momento de prestigio social y cultural. Durante el Renacimiento, la idea de tesoro fue sustituida por la idea de colección. Se trata de un periodo caracterizado por la conciencia del yo, en el que surge un nuevo término, el gusto. A través de este concepto se explicaba que una persona pudiese experimentar un vínculo personal e íntimo con los objetos. Así, las viviendas comienzan a ser el lugar donde se instalan las colecciones, por lo que se une la vida intelectual con el calor doméstico.
La cultura de la curiosidad del Renacimiento no era muy acorde con las doctrinas cristianas del momento, que tachaban este comportamiento como la impertinencia del hombre culto, por cuestionarse simplemente la creación de Dios. Pero fruto de esta cultura surgieron las llamadas cámaras de maravillas, que eran gabinetes de objetos extraños, curiosos, pero sobre todo excepcionales. En este contexto, por ejemplo, Felipe II erige el Escorial, donde se plasman las ambiciones coleccionistas de la época, entre las que podríamos destacar la magnífica biblioteca. Con el transcurso de la centuria, las rarezas empiezan a perder su monopolio en los gabinetes y emerge la especialización en el coleccionismo de pinturas, hasta el punto de que la pintura se convierte en el centro de las pasiones coleccionistas. Consecuentemente, las casas reales europeas estimulan las bellas artes hasta tal punto que se da la edad de oro de estas artes plásticas, y por ello los pintores empezaron a tener una gran estima social. En este momento se inscribe el rey Felipe IV, al que se le ha llegado a denominar el rey coleccionista, precisamente por su ávida actividad de mecenazgo, de compra en el mercado del arte y de las antigüedades. En el siglo XVIII, con el descubrimiento de Pompeya y Herculano, esta necesidad imperiosa de poseer lo antiguo apasionó a la alta sociedad, comenzando así el expolio de las riquezas del Mediterráneo. Cónsules, diplomáticos y políticos europeos se aprovecharon de su posición para hacerse con riquezas patrimoniales en otros países, como Egipto, Italia, España, Grecia. Las guerras napoleónicas lo pusieron fácil, claro. Los soldados, por ejemplo, arrasaron con todo el patrimonio local. También los viajeros y aventureros comenzaron a llevarse objetos de los sitios que visitaban. Y ala, a vender a pie de yacimiento arqueológico, que ahora nos llevamos las manos a la cabeza, pero que en aquel momento era totalmente lícito, ojo. El siglo XVIII también es decisivo en la historia de los museos, porque es cuando se asientan las bases de la museología. Las colecciones dejan de mostrarse mezcladas, se promueve la exhibición separada y jerarquizada de los objetos y, lo más importante, el coleccionismo privado pasa a formar parte de museos públicos. No obstante, paralela a esta tendencia trazada hasta el siglo XIX, comienzan a darse museos con una personalidad propia, formados a partir de las apetencias de un colector que constituía el arquetipo de la sociedad burguesa. Este es el caso del Marqués de Cerralbo, pero también de otros muchos más. Pero bueno, ya se ha vuelto a quedar dormida. Pues nada. Muchas gracias, voz de los tiempos. Aunque vaya viajecito, hemos pasado por tantos siglos y por tantas épocas que seguro que los cerralbianos están magullados, cansados o algo peor. Les damos unos segundos para que se recuperen y se relajen. Por cierto, cerralbianos, vamos a conocernos un poquito más, que aquí solo hablamos nosotros. ¿Qué os gusta, qué os tranquiliza, qué os divierte? Y, sobre todo, que siempre es mejor compartir lo que nos agrada con las personas que queremos, ¿no? Por ejemplo, ¿vosotros qué hacéis con vuestra pareja? Seguro que compartís vuestras pasiones, o sea, compartir las aficiones que más os gustan. Pues que sepáis que esto no es nuevo, porque el coleccionismo siempre ha sido una pasión que se ha compartido con la familia o con la pareja. Mujeres y hombres con una férrea voluntad por coleccionar han acabado implicando a otros miembros de su casa. De hecho, muchas veces la colección se acababa convirtiendo en una empresa familiar común, como le pasó al Marqués de Cerralbo con su mujer y los dos hijos de esta, Antonio y Amelia. Pero vamos, que podemos daros más ejemplos de parejas unidas, entre otras cosas por amor al arte. ¿Queréis conocer alguna de estas parejas de la época? Édouard André y Nelly Jacquemart se dedicaron a viajar por todo el mundo coleccionando obras que exponían en su palacete. Tras el fallecimiento de su marido y consciente del incalculable valor patrimonial de su obra conjunta, Nelly legaría su patrimonio al Instituto de Francia, señalando su deseo de que la colección se abriera al público y estipulando incluso las normas de apertura y la ubicación exacta de cada obra. De esta manera, ahora podemos disfrutar del Museo Jacquemart André, creado por Nelly Jacquemart y por el hijo de su marido, Édouard André.
concluir este apartado romántico artístico o coleccionista amoroso sin hablar de los Hofmeyer, Louisine y Henry Osborne. Ella, amante del arte y activa sufragista. Él, un gran empresario en el negocio del azúcar. Viajaban por Europa en busca de tesoros para una colección que a finales del siglo XIX era probablemente la más grande de Nueva York. La pareja visitó España varias veces y su actitud sirvió de ejemplo a otros coleccionistas estadounidenses. Los Hofmeyer buscaban pinturas de Velázquez, de Goya o del Greco. Vamos, de artistas que habían sido revolucionarios con los pinceles. De hecho, adquirieron el retrato del cardenal Fernando Niño de Guevara y la vista de Toledo del Greco. La presencia de estas obras en los salones de la mansión neoyorquina tuvo un efecto llamada hacia la pintura española, pero si hoy quisiéramos ver alguno de estos dos lienzos tendríamos que ir al Met, porque Louisine los donó en su testamento al Metropolitan Museum, junto con casi otro centenar de obras. No sé si habéis visto series como Downton Abbey o The Gilded Age, pero si es así, ya sabréis que entre los siglos XIX y XX, banqueros, accionistas y empresarios amasaron grandes fortunas que no siempre les permitían tener una buena posición, así que muchos invirtieron grandes sumas de dinero en obtener objetos artísticos y antiguos como símbolo de prestigio e intelectualidad, objetos que las antiguas familias de renombre acostumbraban a heredar generación tras generación. ¿Ejemplos? Hay un porrón, pero vamos a destacar a 4. En primer lugar, hay que mencionar a Jean-Pierre Morgan, cuya colección quedaría en la Morgan Library de la Gran Manzana. Henry Clay Frick, que se hizo con el cuadro de Velázquez de Felipe IV en Fraga y que quiso crear una casa cómoda y elegante para albergar su colección, un deseo que se materializó con la creación de la Frick Collection. Famoso fue William Hearst, un nombre que seguro que os sonará, porque su historia se representa en Ciudadano Kane, la oscarizada película de Orson Welles. Hearst estuvo muy ligado al patrimonio artístico español, de hecho fue el mayor comprador de arte español de su tiempo. Y finalmente no podemos olvidar a Kalous Gulbenkian, uno de los primeros en comerciar con el petróleo de Oriente Medio. No obstante, él ya había iniciado su colección a los 14 años, cuando compró algunas monedas antiguas en un bazar. Un detalle curioso como coleccionista que además comparte con el marqués de Cerralbo. Tras un incidente diplomático se instala en Lisboa, y con la colección diseminada entre diversos museos americanos, franceses e ingleses, Gulbenkian decide donarla al gobierno portugués, creándose tras su muerte la fundación que llevaría su nombre, Fundación Kalous Gulbenkian. Bueno, qué interesante. Ahora queremos contaros que... ¿Pero quién ha venido a armar jaleo? Por favor, que estamos grabando. Ay, ya estoy aquí. Ya he llegado, ya estoy aquí. Pero bueno, si es nuestra querida Isabella Stewart Gardner, importante mecenas y coleccionista estadounidense del siglo XIX, ¿cómo usted por aquí? No la esperábamos. ¿Cómo que no? Pues no me lo explico, porque a mí me habían avisado de que en este capítulo de Radio 19 se iba a hablar de cómo algunos intelectuales apasionados por estudiar las maravillas del pasado fundaron museos para el disfrute de los ciudadanos. Ah, como el marqués de Cerralbo. Sí, bueno, o como yo misma, ¿no? Mil perdones, no quería pasar por alto que usted revolucionó la historia de los museos. Así es, viajé por todo el mundo dedicándome al coleccionismo hasta que pude crear mi propio museo. En realidad este fue un proyecto que ideé junto a mi marido, pero al final tuve que hacerlo yo sola porque, bueno, él falleció. Su museo, es decir, el Museo Isabella Stewart Gardner, está en Boston, ¿no? Sí, aunque puede no parecerlo porque tiene más una estética de palacio veneciano con un patio central. Ya os digo que merece la pena visitarlo. Fíjese que otro museo curioso es el Poldi Pezzoli. Ah, por supuesto. El señor Poldi tiene una colección de valiosas piezas de arte, muchas de los famosos maestros del Renacimiento. Dicen que él solía ir a París, donde visitaba el Musée de l'Esther et de l'Hôtel de Cluny. ¿Es esto verdad?
En efecto, y tanto le gustaba lo que allí veía que quiso hacer algo similar para el museo privado que él tenía en el palacio familiar. Así que encargó recrear cada sala con un estilo historicista, desde la Edad Media hasta el siglo XVII. Por ejemplo, allí se puede ver el gabinete Dante en el estilo italiano del siglo XIV o la sala de estuco de estilo rococó. ¿Y qué tienen que saber los cerralbianos del señor Sir John Soane? Seguramente los oyentes ya lo conozcan por ser el arquitecto responsable de la Dulwich Gallery, que es considerado el primer edificio museológico, ahí es nada. Pues lo que deberían saber es que Sir John fue ante todo un hombre con una visión muy innovadora. Convirtió su domicilio en su museo personal y tiempo después se convirtió en una casa museo. Antes de morir, Sir John firmó un acuerdo con el gobierno inglés para que las personas pudieran seguir visitándolo gratuitamente siempre y cuando todo permaneciese igual que él lo dejaba. Por cierto, antes de venir me he dado una vuelta por el Museo Cerralbo y hay una cosa que me ha sorprendido especialmente. ¿Solo una? La casa del Marqués tiene más de una cosa para sorprender. Sí, pero a mí lo que me ha llamado la atención es que la armería y la sala árabe me ha recordado un poco al Museo Stibert. Ah, al Museo de Federico Stibert. También fue un apasionado del coleccionismo y controló durante casi 50 años el mercado anticuario de toda Europa. Así es, pero de su gran colección quería destacar las armas y armaduras. La mayoría son europeas, pero también las hay orientales, persas, indias, islámicas y japonesas. Una auténtica maravilla. Totalmente de acuerdo. Y quería preguntarle, señora Gardner, ¿podría hablarnos de alguien que en aquel momento viviese a este lado del charco? Pues claro que sí. Tengo que hablarles a los cerralbianos de Sir Richard Wallace. Fue coleccionista, filántropo y miembro del Parlamento británico. Después, cuando Sir Richard falleció, su viuda ofreció a la nación el legado de su marido y así, en 1900, se inauguró la Wallace Collection. De hecho, voy a añadir que en la Wallace Collection está una de las colecciones de bellas artes y artes decorativas europeas desde el siglo XV al XIX más importantes a nivel mundial. Ahí, los visitantes pueden contemplar obras de Tiziano, Velázquez, Rubens o Van Dyck. Y bueno, querida, para terminar me gustaría hablar de Helen Kroller-Müller, porque fue una de las primeras coleccionistas de arte. ¿Kroller-Müller? ¿De qué me suena ese nombre? Te suena porque el nombre de su museo es homónimo al de su fundadora. Ah, Museo Kroller-Müller. Helen llegó a reunir casi 300 obras de Van Gogh, siendo su colección tan solo superada por el propio Museo Van Gogh, el de Ámsterdam. Bueno, ¿qué hora es? ¡Oh! Bueno, aquí me despido. Pero, ¿ya se va, señora Gardner? Sí, lo siento, tengo que volver al museo. Me gusta ver que todo está como tiene que estar. Para otro programa tenéis que invitar a la cofundadora del MoMA. ¿A Abby Aldrich Rockefeller? Efectivamente, y también a la fundadora del Museo Whitney. Se refiere usted a Gertrude Vanderbilt Whitney. Exacto, ambas tuvieron una vida interesantísima. Está usted muy bien relacionada. Gracias por venir, señora Gardner. Los cerralbianos ya saben que pueden ir a visitarla al Museo Isabella Stewart Gardner. Hasta pronto, ha sido un placer. Como os hemos contado, tanto el matrimonio de los Hubmaier como el magnate William Hearst fueron fieles admiradores del patrimonio artístico español, pero también podemos hablar sobre los coleccionistas hispanófilos más relevantes, como William Stirling Maxwell, que publicó una obra trascendental para la historia del arte español, The Annals of the Artists of Spain, y además fue el autor de la primera monografía dedicada a Velázquez, Velázquez and His Works. Pero en algunos casos, estos hispanófilos del siglo XIX tuvieron relación directa con los artistas españoles. Por ejemplo, este es el caso de Archer Milton Huntington y de Joaquín Sorolla. Pero mejor que nos lo cuente Covadonga Pitar Changulo, conservadora del Museo Sorolla. Dentro entrevista. Covadonga, en primer lugar, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme. Si te parece, voy con la primera pregunta. Perfecto. Se sabe que Sorolla es una de las principales figuras de la pintura española. Sin embargo, muchas personas desconocen la faceta de Sorolla como coleccionista. ¿Podrías contar a los cerralbianos algo más sobre la labor de Sorolla como etnógrafo? Pues sí, efectivamente, Sorolla realizó a lo largo de su vida una gran labor coleccionista con diferentes fines y también realizó una pequeña labor como etnógrafo que yo estudié cuando comisarié la exposición Fiesta y Color en el Museo Sorolla. Como has comentado, Sorolla tuvo una relación muy intensa con el hispanista y mecenas Archer Milton Huntington, quien en el año 1911 le encarga la decoración de su nueva biblioteca en la Hispanic Society de Nueva York. Para esta decoración, que se piensa como una gran decoración mural, Huntington y Sorolla acuerdan que el tema sea una visión de España, una visión de las regiones de España. Son los grandes paneles de las regiones de España que pudieron verse alrededor de nuestro país en la exposición de Sorolla del año 2009. Y bueno, Sorolla se embarca en unos años de trabajo muy duro, viajando por todo el país y buscando qué imagen de España representar en esta serie para Nueva York. Y bueno, pues él se encuentra con un problema, y es que, bueno, pues esa imagen, esa idea de lo más típico, de lo verdadero, ¿no?, que ellos buscan, y que además que ellos buscan de una manera muy específica, porque hay que pensar que además en este momento España y Estados Unidos acababan de estar en guerra apenas hacía 10 años, una guerra que España pierde en el 98 cuando pierde sus últimas colonias, y esto está muy presente en la conciencia de ambos países. Por lo tanto, presentar una imagen de España en Estados Unidos era un tema especial en este momento. Sorolla, siempre fiel a su idea realista o naturalista, pues lo que hace es comenzar una búsqueda, un viaje que sobre todo tiene lugar en el año 1912 por el país, y viaja por las dos Castillas, viaja al País Vasco, viaja a Navarra, viajará después a Extremadura, a Barcelona, viaja buscando estos tipos populares que todavía viven una vida más tradicional, que todavía no han sido absorbidos por la industrialización o la globalización, y que es, pues es en ellos en los que la generación del 98 encuentra ese verdadero espíritu nacional, ¿no?, este espíritu regeneracionista. Y bueno, pues a lo largo de estos viajes Sorolla compra y colecciona para documentarse y también como parte de su contrato. Compra una pequeña pero interesante colección de cerámica o cacharrería popular, y compra una muy interesante colección de indumentaria. Esto queda claro en el contrato que firma con Huntington, en el que se dice que Sorolla entregará tanto los paneles definitivos como los bocetos, como la indumentaria que se adquiera a tal fin. O sea, en un principio se acuerda entregar la indumentaria que Sorolla tiene idea ya de adquirir, porque hay que pensar estos trajes típicos regionales que parece que tenemos tan claros y que por otro lado pues están encasillados o de alguna forma muy reinventados también, pues en ese momento no estaban tan claros. La gente que continuaba usándolos, pues los usaba, tenía su traje diario, su traje de fiesta, y los usaba, pues bueno, como entendían que debían de hacerlo en ese momento, o con las piezas que se podían permitir, también hay que decirlo, ¿no? Y bueno, el caso es que Sorolla adquiere esta pequeña colección que finalmente permanece en el Museo Sorolla, y bueno, que es una colección muy interesante de indumentaria que luego puede verse reflejada en la pintura del pintor. Aparte de esta colección de indumentaria que nos estás contando, tan interesante que al final se quedaría Sorolla, ¿no? Sí. También disponía de una gran colección fotográfica. ¿De dónde viene la pasión del pintor por la fotografía? Háblanos un poco de esta colección. Bueno, claro, es que en realidad, quiero decir, el museo, la Casa Museo, conserva muy diversas colecciones, las que va juntando él junto con su esposa a lo largo de la vida, y reflejan los diferentes intereses de la familia. La fotografía, como bien dices Cecilia y como bien sabes, fue uno de los intereses más importantes de la familia Sorolla García, y la relación de Joaquín Sorolla y de su familia con la fotografía es muy estrecha desde el principio de su vida. Sorolla, durante sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, en Valencia, conoce al que sería luego su íntimo amigo Antonio García del Castillo, Tono, el hijo, que era hijo a su vez de uno de los fotógrafos más importantes de la Valencia de la época,
Antonio García Peris. Antonio García se convertiría en uno de los primeros mecenas de Sorolla, en un apoyo a lo largo de su carrera y también en un verdadero padre para el pintor una vez que se casa con su hija Clotilde. Así pues, la relación de Sorolla con la fotografía comienza muy joven. Entre estos apoyos que Antonio García ofrece a Sorolla está el de un pequeño trabajo y un pequeño estudio en su estudio fotográfico. Sabemos que Sorolla trabajó iluminando fotografías, es decir, coloreándolas en el estudio de Antonio García, y sabemos también que allí el propio Antonio le cedió un espacio para que pudiera trabajar en sus cuadros, en su pintura, mientras estudiaba en la Academia de San Carlos. La relación de Sorolla con la fotografía continuó a lo largo de su vida y sabemos que la familia tuvo cámaras fotográficas amateur, sabemos que el propio Sorolla tomaba fotografías y sabemos también que su hijo Joaquín Sorolla García, el primer director de nuestro museo, fue también fotógrafo amateur de gran capacidad, de gran calidad. En el archivo del Museo Sorolla se conservan numerosos fondos fotográficos que continúan ampliándose gracias a las compras y a las donaciones. Son fotografías que tienen pues, diferentes facetas y que reflejan bien el uso y las costumbres de la fotografía de la época. Por un lado tenemos fotografías de la casa y de la familia que nos permiten estudiar y conocer cómo vivían los Sorolla. Por otro lado, tenemos una serie de fotografías documentales, por ejemplo, fotografías de costumbrismo marinero, de tipos populares, de paisajes. También tenemos fotografías sociales en este uso de la fotografía que se hacía en la época, de intercambio de cartas postales, de intercambio de fotografías, y así conservamos, por ejemplo, fotografías de personajes ilustres que regalaron fotos a Sorolla, como por ejemplo las fotografías dedicadas del rey Alfonso XIII, las fotografías dedicadas del presidente de Estados Unidos, William Howard Taft, y de otros personajes ilustres de la época. Y todo este archivo, pues, al museo le resulta fundamental, interesantísimo, para continuar investigando no solo en la época, sino fundamentalmente la figura de Joaquín Sorolla Bastida y su familia. Desde luego, y es que además lo tenéis fenomenal estudiado, hay publicaciones, hay catálogos monográficos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Si no recuerdo mal, y que están fantásticos. Y yo sí que veo muchos puntos de contacto entre la colección fotográfica de aquí del Cerralbo y la del Sorolla, porque como bien dices, una parte es como producción familiar, que no tiene un afán coleccionista como tal cuando se está produciendo, sino que es la producción vital de una familia. Pero sí que hay ese pequeño conjunto o gran conjunto de fotografía más documental en la que Sorolla sí que tiene voluntad coleccionista ya en aquel momento, y eso es súper interesante. Sí, desde luego, porque es que además en el archivo de correspondencia conservamos numerosas menciones a su intención de adquirir, es decir, a cómo él pide, cómo él manda, cómo intercambian postales, es decir, ahí efectivamente queda reflejada esa intención coleccionista que es claro, y ese uso documental de la fotografía ya en vida del propio Joaquín Sorolla. Me encanta, es que es fascinante vuestro archivo, vuestras colecciones en general, no solo las pictóricas, sino esas otras también, ¿verdad? Sí, el museo es mucho más, se ve sobre todo la pintura porque, bueno, en realidad es de una genialidad que lo arrasa todo, pero efectivamente en cuanto uno rasca un poquito, el museo va mucho más allá y es un mundo absorbente pero fascinante. Sí, totalmente. Bueno, vamos a seguir hablando de coleccionistas de la época, porque en España tenemos varios referentes de familias españolas que practicaban el coleccionismo, pues Sebastián Martínez, el amigo de Goya, o Diego de Messier Guzmán, José Madrazo y Cecilia Madrazo. Pero ¿nos puedes tú hablar de la relación de Sorolla ya en lo que es su época, ¿no? Entre los años 60 del siglo XIX y los años 20 del siglo XX, con algún otro coleccionista español que conozcamos? Bueno, el coleccionismo de Sorolla está muy ligado a su figura como pintor y nunca se puede desligar de su trabajo como pintor. Hay que entender que en la época en la que vivió Sorolla comienza a haber ya una conciencia de la importancia de conservar nuestro patrimonio, también producida sobre todo por la enorme salida de obras maestras que estaba ocurriendo en este momento. Es así como acaba legislándose la ley del Tesoro Nacional, que pretende proteger ese patrimonio artístico. Eso por un lado.
Y por otro lado, también el coleccionismo de Sorolla está muy ligado a esa escenografía que los pintores y que los pintores de éxito debían de alguna forma conformar en torno a su pintura. Está muy ligado a la construcción de esta casa y al uso de los anteriores estudios en los que trabajó y a esa disposición de los estudios de la época como salones en los que no solo se trabajaba, sino también se recibía, y por tanto el pintor debía desplegar todas aquellas cualidades de las que se le suponía y de las que presumía. Entre ellas, pues bueno, el conocimiento del arte, ¿no? El ser un entendido del arte y también un coleccionista, ¿no? Esto desde el estudio de Mariano Fortuny, pues es una cosa clara que los pintores españoles, bueno, y también los extranjeros continúan haciendo. Así que Sorolla colecciona con esos dos fines. Por un lado, un fin claro de proteger el patrimonio y de salvaguardar artesanías y piezas que en ese momento se están perdiendo o que están saliendo del país. Y por otro lado también el de pues disfrutar del arte, conocerlo y presentarse en sociedad como un hombre culto y como un pintor refinado y de mundo como era. Y en línea con esto, pues la relación con otros coleccionistas, tal y como me preguntabas, pues es en general parte de su vida también, ¿no? Parte de sus relaciones sociales, que Sorolla cultivó y que cultivó con bastante éxito. Él tuvo mucha relación con otros pintores, como por ejemplo con Aureliano de Beruete, y tuvo relación pues, con todos los miembros de la Institución Libre de Enseñanza y con todo el círculo krausista y regeneracionista de la generación del 98, a la que de alguna forma podemos decir que pertenece. Interesantísimo. Entonces, por lo que estoy viendo, aunque tenían unos intereses y un modus operandi similares, Sorolla y Cerralbo coleccionistas, lógicamente hay una diferencia fundamental que ya has apuntado, que es la profesión de Sorolla, que le obliga, digamos, a presentarse como un conocedor y que realmente las inversiones que hace en coleccionismo son como una inversión para recuperar, ¿no? También a nivel de su negocio artístico, ¿no? ¿Es así? Bueno, yo no me lo tomaría, quiero decir, igual ha quedado un poco enfocado desde un punto más de vista comercial, pero yo no me lo tomaría tanto así como algo más que está en el ambiente. Es decir, los pintores de esta época acostumbran a tener estudios llenos de piezas de arte que les sirven como inspiración, que les sirven también como piezas de atrezzo para sus obras, y muchas se usan así. O sea, las piezas que nosotros conservamos en el estudio podemos encontrarlas en retratos y en otras obras de Sorolla, y también como una escenografía en la que de alguna forma el pintor debía de estar, ¿no? O sea, claro. Así como hoy nos imaginamos pues el taller de los grandes pintores como un lugar pues quizá lleno de pintura, más desordenado, más de alguna forma bohemio o caótico, ¿no? Es un poco más la imagen pues, de esos estudios de Pollock, del último Picasso, porque al final la construcción de la imagen propia es algo que siempre está ahí, que es importante, ¿no? Necesitan un acervo cultural, Sí, efectivamente. Pues los estudios de la época, en cambio, eran estos otros estudios elegantes en los que el pintor pues, desplegaba, entre otras cosas, su propia colección. Pero el interés coleccionista de Sorolla puede rastrearse claramente en las cartas, cuando él disfruta, y lo cuenta así, yendo a mercados de antigüedades, yendo a anticuarios, a tiendas, comprando y escribiendo a su mujer que le manda no sé cuántos azulejos, 3 columnas y una fuente, y que no se queje porque es un manirroto, y esto es un poco lo que hay. Vamos, que era un coleccionista apasionado. Sí, sí. Tú que conoces bien la documentación del museo, ¿tú crees que algunas piezas les tenía especial afecto o algún tipo de colecciones de estas que adquiría ahí dejándose llevar por esa pasión? Bueno, yo creo que él disfrutó muchísimo, por ejemplo, comprando azulejería antigua, recuperando sobre todo piezas valencianas. Sorolla siempre se sintió profundamente valenciano, y cuando vuelve a su tierra y encuentra, digamos, que tesoros propios de esa Valencia que de alguna forma ellos ya ven transformarse, yo creo que cuando él se emociona más, cuando por ejemplo va al mercado de Burjasot y encuentra los azulejos antiguos que hoy están en la escalera de acceso a sus estudios,
y escribe emocionado cuando encuentra piezas de joyería o piezas antiguas valencianas. Yo creo que es cuando él siente más satisfacción comprando. Hay que decir que Sorolla también realizó una importante labor de protección del patrimonio y conservamos numerosas cartas en el archivo, por ejemplo, intentando impedir que obras maestras de grandes artistas salieran de nuestro país, y que conservamos esa documentación y esa labor de Sorolla de alguna forma como figura pública, abogando por la protección de nuestro patrimonio histórico. Es cierto. Pues me ha encantado hablar contigo, Covadonga. Muchísimas gracias por traernos esta imagen de Sorolla coleccionista que quizá mucha gente desconoce o que pasa un poco desapercibida, porque claro, al ser un pintor tan representativo de la pintura española, a veces parece como que se olvida un poco su faceta que nos has contado de coleccionista, protector del patrimonio español y eso, y apasionado amante de esos objetos tan especiales que después le rodeaban en su casa y en su estudio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras por invitarme a participar en este podcast y por hacerme preguntas tan interesantes. Hasta pronto, Covadonga. Mi respetado y querido amigo, soy don Enrique de Aguilera y Gamboa, 17º marqués de Cerralbo. He resuelto escribirle esta carta porque... Ahí va. ¿Qué ha sido eso? Ah, otra vez tú. Perro travieso, lo has desordenado todo. Pero mira qué tenemos por aquí. Esta foto, ¿qué recuerdos me trae? Aquí está Inocencia, mi esposa. Cuánto me has acompañado en viajes, buscando siempre los mejores objetos para nuestro palacio. ¿Y esta otra? Esta es de la colección, de cuando estaba en casa. Por aquel entonces combinábamos la luz eléctrica, las velas y la iluminación a gas. Sí. En casa, las antigüedades. Los hallazgos arqueológicos y paleontológicos de las excavaciones que hice, los doné. Hace ya... ¿Cuándo fue? Perrina, no ladres. Creo que... era 1911, cuando anuncié públicamente que donaría mi colección paleontológica y arqueológica a los museos nacionales. Quería facilitar a los estudiosos las representaciones materiales que la península guarda de la prehistoria. Así he escogido de mi patria el territorio menos conocido y en él he explorado de la manera científica que se me alcanzaba. Y la madre patria me ha tratado como madre cariñosísima y como a hijo mimado, pues hizo y hace surgir de mis fosas en excave objetos y monumentos de la mayor novedad y hasta de trascendencia científica. Por eso, sería mi soñada recompensa si los sabios los aprovechan para superiores definiciones. Así es que quise ampliar las colecciones del Museo Arqueológico y el de Ciencias Naturales, y que cada una fuese colocada bajo mi criterio, no con otro deseo ni con otra aspiración que la de demostrar mi afán por servir a la ciencia y a mi patria. Que no ladres, te digo, compórtate. Sí. En 1912 se creó la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. Yo mismo fui nombrado director, y conseguimos que el estudio de la prehistoria y la paleontología en España fuese comparable al que se hacía en los países más desarrollados. Claro que para ello fue imprescindible promulgar la Ley de Excavaciones un año antes. Al Museo Nacional de Ciencias Naturales doné restos de Torralba y Ambrona, los importantísimos yacimientos paleolíticos de Soria. Y al Museo Arqueológico Nacional legué sobre todo objetos procedentes de necrópolis que creemos ibéricas. Después, estos se disgregaron para incluirse en el recorrido general con el resto de fondos del museo en las áreas de prehistoria, protohistoria, Hispania romana y Edad Media. Pero Kuki,
Tú sabes que mi colección sirvió para alimentar más museos, ¿verdad? Por ejemplo, al recién creado Museo Romántico doné 2 cuadros de Leonardo Alenza. Fue una petición del promotor del nuevo museo, Benigno Vega, marqués de Vega Inclán. Así es que ahora están allí ambas obras, la sátira del suicidio romántico y la sátira del suicidio romántico por amor, aunque antes esta serie era conocida como la de los románticos. Seguro que a todo el mundo le vienen a la cabeza estas emblemáticas pinturas del romanticismo español cuando piensa en este periodo histórico. ¡Cuántos recuerdos! ¡Cuántas imágenes! ¡Cuántas estampas de fugaz reinado! La memoria es un cristal. Si no se cuida, se resquebraja. Quien así no lo crea, que medite sobre la antigua Oxilis, que aún sigue vestida con el arco de Medinaceli. Raspados por el agua y por el viento, ya han perdido la curva sus portales, sus dibujos el ancho entablamento, de frisos y cornisas, ni aun señales. Con su aspecto, su historia se ha perdido, y hoy cuelgan de sus rombos artesonados las golondrinas su embarrado nido, y la hiedra sus verdes pabellones. Si en nada acaba lo que en tanto empieza, muera la vida y viva la fama. Es el lema de nuestro linaje. Vosotras no os acordáis de nada, ¿verdad? Aunque me acompañéis, no sabéis nada de lo que os cuento. Ni os reís con los viajes, ni lloráis con la exposición de ningún hecho. Todo pasa por vosotras como si un día y el otro el mismo día fuese. La belleza o el tiempo, así la una como la otra, os causan indiferencia. Pero a los hombres no. Algunos hombres se hacen con obras maestras de otros hombres, porque si el recuerdo no se protege, la gloria se vuelve evanescente. Deja de ser torva la mirada cuando lo sublime reposa ante nuestros ojos. Así, la vida es breve y el arte largo, tanto que constantemente miramos hacia atrás para seguir admirando las bonísimas obras del pasado. Por eso doné mis obras al Museo Nacional de Reproducciones Artísticas. Allí se custodian reproducciones fidedignas, copias extraídas de los moldes de las obras originales. ¿Lo podéis imaginar? Desde el mismo casón del Buen Retiro, contemplar para aprender de míticas obras de las grandes civilizaciones. Ante uno mismo, el antiguo Egipto, la Grecia clásica, el período grecorromano, la época medieval, el Renacimiento, el Gótico o el Barroco. Al Museo de Reproducciones doné mi conjunto de vaciados de camafeos. Sin duda, he sido hombre afortunado al compartir mi pasión coleccionista con mi amada familia. Cada miembro ha aportado su visión, su conocimiento y sus bienes para que el proyecto familiar cada vez fuese más y más amplio, para que cada vez fuese de mejor calidad. En efecto, nuestra valiosísima colección se sustenta sobre 4 pilares, cada uno con nombre propio. Doña Inocencia Serrano Cerver, don Antonio del Valle Serrano, doña Amelia del Valle Serrano y yo mismo, don Enrique de Aguilera y Gamboa. Te veo nerviosa, perrina. ¿Y si diéramos un paseo? ¿Te apetece a ti, Cookie? Seguro que sí. La respuesta es siempre la misma. Pero antes, he de terminar esta misiva. A ver, ¿por dónde iba? Mi respetado y querido amigo, he resuelto escribirle esta carta porque... Hasta ahora hemos estado hablando del origen del coleccionismo, de lo que motiva su aparición, así como de algunas de las figuras más relevantes del siglo XIX. Pero diréis, ¿y ahora? Ahora que ya tenemos muchos más museos, públicos y privados, y que el coleccionismo privado comparte protagonismo con estas instituciones, ¿cómo se vive el coleccionismo? ¿Quién se encarga de llevarlo a la práctica? ¿Para qué sirve?
Lo primero que queremos explicar es que cuando los museos adquieren bienes, lo que buscan es protegerlos e incrementar el patrimonio de todos los ciudadanos mediante donaciones o compras. El mercado del arte es el ámbito en el que las obras salen a la luz, se exponen al público de forma fugaz, influyen en los valores de mercado del resto de piezas y excitan el deseo de coleccionistas públicos y privados, por lo que galeristas, casas de subastas y anticuarios son cada vez más conscientes de ese papel como gestores del mercado del arte y su influencia capital en la protección, defensa, puesta en valor y acrecentamiento del patrimonio histórico. Cuando se incrementan las colecciones de los museos, se aplican tanto políticas de adquisición estatal como políticas de adquisiciones del propio museo, siempre con transparencia y legalidad en todas las actuaciones. La política de adquisiciones de un museo se basa principalmente en dos ejes: cubrir el vacío de las colecciones y mantener el prestigio de las colecciones que ya existen. Pero como siempre, hay una limitación de espacio. Es importante seleccionar las obras adquiridas en función de su relevancia y representatividad. Las instituciones públicas incorporan bienes culturales a sus colecciones estables, siguiendo las pautas de sus correspondientes planes de incremento de colecciones. Como cada institución tiene unas características únicas, existen diferentes programas de colecciones. Por ejemplo, el programa de colecciones del Museo Cerralbo será diferente al del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, porque no es lo mismo una casa-museo con una colección cerrada que proviene de un legado testamentario que un museo que busca ser puntero en arte contemporáneo. Para comprender los procedimientos de adquisición e incremento de colecciones, vamos a hablar de un órgano de gran importancia en la adquisición de piezas para el Estado español. ¿Preparados? Desde 2008, Ángel Rivas Albaladejo es funcionario del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado. En la actualidad es consejero técnico en la Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura y Deporte y secretario de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. Además, es profesor asociado en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, ¿qué hay? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos encantados de contar contigo en Radio 19. Igualmente. En primer lugar, te quería preguntar, te hemos presentado como secretario de una institución con un nombre larguísimo, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, pero seguro que muchos de nuestros oyentes no conocen este organismo. ¿Podrías contarnos qué es, cómo funciona, quiénes la integran y sobre todo cuáles son sus objetivos y acciones, por favor? Sí, pues mira, la Junta es un órgano consultivo, perito y técnico que asesora al director general de Bellas Artes, de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, o al ministro en su caso, y que en materias muy dispares, ¿no?, en relación con la adquisición de bienes del patrimonio histórico español, pero también con otras funciones que vienen encomendadas en la propia Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y en el Real Decreto de Desarrollo de esta ley, el Real Decreto 111. Son funciones bastante amplias, digamos. A lo largo de la ley se habla de la Junta en diferentes ocasiones. En primer lugar, se dice que la Junta es un organismo consultivo, junto con otros órganos consultivos de la Administración del Estado, digamos, para la ejecución de la Ley de Patrimonio. Pues tenemos, por ejemplo, el Consejo de Patrimonio Histórico, etcétera. Pues la Junta sería uno de ellos, ¿no? Y tiene unas funciones muy distintas, como te decía, pueden tener en relación que ver con la exportación de bienes del patrimonio histórico español, claro, con las importaciones de bienes del patrimonio, con las permutas, que son algo un poco más excepcional, pero que en algún caso se ha dado también, y luego también con la valoración para la aplicación de las medidas de fomento establecidas en el título 8º de la ley. Y otra función muy específica de la Junta también, muy singular, es la fijación del valor de los bienes que se exportan ilegalmente, que también compete a la Junta fijar ese valor, y en función de ese valor pues se puede imponer una infracción administrativa o en su caso un delito contra el patrimonio histórico español, dependiendo de la fijación del valor de los bienes ilegalmente exportados, ¿no? Estas son, como resumen, algunas de las funciones que tiene encomendada la Junta, ¿no? ¿Y qué supone para el patrimonio español los servicios de la Junta? Que, por cierto, hay que decir que este año la Junta cumple 100 años y que aprovechamos este espacio para felicitar
a la Junta en su 100º cumpleaños. ¿Qué supone para el patrimonio español la existencia de un organismo como la Junta, con 100 años de recorrido? Bueno, efectivamente, este año hacemos 100 años, ¿no? La Junta cumple 100 años, ¿no? 100 años desde la promulgación de un decreto relativo a la exportación de bienes del patrimonio, de bienes de lo que entonces se conocía como el Tesoro Artístico Nacional, ¿no? Y que pues, en 1922 se publicó este decreto que establecía unas comisiones de especialistas para valorar los bienes que se pretendían exportar. Ese sería el germen de la Junta, que estaría operativo durante años. Después las comisiones fueron reformadas en el año 33 por la Ley del Tesoro Artístico y en 1960 se unificaron en lo que es el precedente más inmediato, más directo de la Junta, un organismo muy similar en cuanto a composición y funciones a la que después establecería la ley del año 85, ¿no? Por tanto, 100 años en los cuales la Junta ha tenido, desde mi punto de vista, una labor esencial en la defensa y protección del patrimonio histórico español, ¿no? Fíjate, cuando surge la Junta, surge en un contexto, bueno, las comisiones iniciales del año 22 surgen en un contexto en el que España había en nuestro país diferentes agentes de magnates extranjeros que compraban patrimonio en nuestro país y que después este patrimonio saldría de manera legal en la mayoría de las ocasiones porque fue adquirido de manera legal. Los hispanófilos. Efectivamente, ¿no? Hispanófilos que, bueno, con dinero en el bolsillo y haciendo las cosas no ilegalmente, porque es verdad que no teníamos lamentablemente una legislación fuerte como la que tenemos ahora que protegiera ese patrimonio, sino que de manera legal y con dinero pudieron hacerse con importantes piezas de nuestro patrimonio que hoy se pueden ver por medio mundo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En ese contexto es en el que surge esa preocupación por las exportaciones y es en ese contexto cuando se crean estas comisiones, ¿no? Entonces, la Junta ha tenido un papel desde entonces muy relevante en la defensa y protección del patrimonio histórico, ¿no? En las adquisiciones y en el coleccionismo, podríamos decirlo así, de Estado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque pues a través de las compras que va realizando, pone el propio organismo, porque la decisión no es de la Junta, sino en el último momento es del director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes o del ministro en su caso, pues se van adquiriendo importantes obras para engrosar las colecciones de los diferentes archivos, bibliotecas y museos. Sí, que no olvidemos que luego son de todos los ciudadanos, que ahí radica la diferencia, que al final la Junta trabaja para todos nosotros, no solo para proteger el patrimonio, sino también para que después todos podamos disfrutarlo, nosotros y los ciudadanos europeos y de todo el mundo, pero que lo vean aquí, en nuestros museos, bibliotecas y archivos, ¿verdad? Efectivamente, así es. De hecho, lo que hay detrás es, de alguna manera, una preocupación por fomentar el enriquecimiento del patrimonio histórico español, ¿no? Esto es algo que está contemplado en la ley, ¿no? Y que es una de las funciones digamos, lo que hay detrás del espíritu de la ley, ¿no? Fomentar ese enriquecimiento y en esa línea también de las adquisiciones estaría. Y efectivamente la Junta pues, es garante, de alguna manera, defiende los intereses de todos los españoles, no solo, ¿no?, de unos particulares concretos, sino de la colectividad, ¿no? Vale, estas serían las funciones de la Junta, pero ¿quiénes la integran? Bueno, la Junta tiene una composición bastante amplia. En total está formada por 22 personas más un secretario, 22 vocales más un secretario. En total, 18 de esas personas están nombradas o están designadas por el ministro de Cultura y Deporte, 15 de ellas a propuesta del director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y 3 a propuesta de la Dirección General del Libro. Tenemos también unos miembros nombrados por el Ministerio de Hacienda. En total son 4 miembros que también tienen sus funciones específicas dentro de la Junta y esto es algo que viene de muy atrás, ¿no? Desde los orígenes de la Junta, esta vinculación también con el Ministerio de Hacienda. 4 vocales en total de los 22 pertenecen a este ministerio. Uno lo propone el director general de Aduanas y otra el director general de Tributos. Y además de esos 22 vocales que conforman la Junta, existe la figura del secretario de la Junta, que en este caso pues soy... ¿Qué eres tú?
Y digamos que con todos estos miembros se asegura la imparcialidad por aportar una calidad técnica y científica en las decisiones de la Junta, ¿verdad? Sí, realmente, claro, la amplitud de este número de vocales pues da una perspectiva muy amplia sobre la práctica totalidad del patrimonio, de los bienes que integran el patrimonio histórico español, ¿no? Porque la composición de la Junta pues es muy variada, ¿no? Tenemos, pues por ejemplo, no voy a citar a todos los vocales, ¿no? Porque son muchos, pero para que veáis un poco la composición, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Paloma Alarcó, que es la vicepresidenta de la Junta y que es conservadora de pintura moderna del Museo Thyssen, ¿no? Especializada un poco en pintura pues, más contemporánea. Tenemos al presidente, por supuesto, Fernando Checa, que bueno, él es catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense y bueno, ha sido director también del Museo del Prado, entre otras muchas cosas, ¿no? Porque Fernando tiene una trayectoria pues, muy amplia en relación con el coleccionismo precisamente también de los reyes españoles, ¿no? Ya que vamos de coleccionismo en esta entrevista, pues efectivamente pues Fernando es uno de los grandes nombres de la historia del coleccionismo español porque ha dedicado estudios muy importantes, ¿no? Desde aquel libro dedicado a las cámaras de maravillas y al coleccionismo nobiliario de los reyes, ¿no? Tiene muchas publicaciones en este sentido. La directora del Museo Cerralbo también está en la Junta, la actual directora Carmen Jiménez está en la Junta. Tenemos también a la subdirectora del Museo Arqueológico Nacional, la directora del Museo Nacional de Arte Romano, la directora del Museo de las Colecciones Reales, la directora de la Fundación Lázaro Galdiano, en fin, todo un elenco de personas especializadas en diferentes ámbitos del patrimonio histórico español. Evidentemente, estos vocales no están por una designación, digamos, por el puesto que ocupan, sino por la formación y la trayectoria de investigadores o de especialistas que tienen, ¿no? O por lo menos por su experiencia en la gestión del patrimonio histórico español, ¿no? Esta es un poco la composición, hay muchos más nombres, ¿no? Pues, por ejemplo, Alejandro Vergara, que es el conservador de pintura flamenca y escuelas del norte, el Museo del Prado, o Manuel Arias, que durante mucho tiempo ha estado trabajando en el Museo Nacional de Escultura y que en la actualidad está destinado en el Museo del Prado como conservador de escultura, ¿no? También Sofía Rodríguez Bernís, que es la directora del Museo Nacional de Artes Decorativas. Poner algunos ejemplos, ¿no? Y esta es un poco la composición. ¿Qué se pretende con esto? Pues tratar de llegar a todos los tipos de patrimonio, podríamos decir, a toda la tipología de piezas que puedan pasar por la Junta de una u otra manera. Es verdad que a veces hay piezas de otro tipo que, bueno, quizás se escapa del ámbito de especialización de algunos de los miembros y en ese caso la Junta tiene la posibilidad de poder pedir informes a especialistas que con su buen criterio pues informan a la Junta, que toma conocimiento de este hecho y después valora la propuesta que hace el director general. Bueno, la Junta tiene una composición bastante amplia. En total está formada por 22 personas más un secretario, 22 vocales más un secretario. En total, 18 de esas personas están nombradas o están designadas por el ministro de Cultura y Deporte, 15 de ellas a propuesta del director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y 3 a propuesta de la Dirección General del Libro. Tenemos también unos miembros nombrados por el Ministerio de Hacienda. En total son 4 miembros que también tienen sus funciones específicas dentro de la Junta y bueno, esto es algo que viene de muy atrás, ¿no? Desde los orígenes de la Junta, esta vinculación también con el Ministerio de Hacienda. 4 vocales en total de los 22 pertenecen a este ministerio. Uno lo propone el director general de Aduanas y otra el director general de Tributos. Y además de esos 22 vocales que conforman la Junta, existe la figura del secretario de la Junta, que en este caso pues soy... ¿Qué eres tú? Y digamos que con todos estos miembros se asegura la imparcialidad por aportar una calidad técnica y científica en las decisiones de la Junta, ¿verdad? Sí, realmente, claro, la amplitud de este número de vocales pues da una perspectiva muy amplia sobre la práctica totalidad del patrimonio, de los bienes que integran el patrimonio histórico español, ¿no? Porque la composición de la Junta pues es muy variada, ¿no? Tenemos, pues por ejemplo, no voy a citar a todos los vocales, ¿no? Porque son muchos, pero para que veáis un poco la composición, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Paloma Alarcó, que es la vicepresidenta de la Junta y que es conservadora de pintura moderna del Museo Thyssen, ¿no? Especializada un poco en pintura pues, más contemporánea. Tenemos al presidente, por supuesto, Fernando Checa, que bueno, él es catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense y bueno, ha sido director también del Museo del Prado, entre otras muchas cosas, ¿no? Porque Fernando tiene una trayectoria pues, muy amplia en
en relación con el coleccionismo precisamente también de los reyes españoles, ¿no? Ya que vamos de coleccionismo en esta entrevista, pues efectivamente pues Fernando es uno de los grandes nombres de la historia del coleccionismo español porque ha dedicado estudios muy importantes, ¿no? Desde aquel libro dedicado a las cámaras de maravillas y al coleccionismo nobiliario de los reyes, ¿no? Tiene muchas publicaciones en este sentido. La directora del Museo Cerralbo también está en la Junta, la actual directora Carmen Jiménez está en la Junta. Tenemos también a la subdirectora del Museo Arqueológico Nacional, la directora del Museo Nacional de Arte Romano, la directora del Museo de las Colecciones Reales, la directora de la Fundación Lázaro Galdiano, en fin, todo un elenco de personas especializadas en diferentes ámbitos del patrimonio histórico español. Evidentemente, estos vocales no están por una designación, digamos, por el puesto que ocupan, sino por la formación y la trayectoria de investigadores o de especialistas que tienen, ¿no? O por lo menos por su experiencia en la gestión del patrimonio histórico español, ¿no? Esta es un poco la composición, hay muchos más nombres, ¿no? Pues, por ejemplo, Alejandro Vergara, que es el conservador de pintura flamenca y escuelas del norte, el Museo del Prado, o Manuel Arias, que durante mucho tiempo ha estado trabajando en el Museo Nacional de Escultura y que en la actualidad está destinado en el Museo del Prado como conservador de escultura, ¿no? También Sofía Rodríguez Bernís, que es la directora del Museo Nacional de Artes Decorativas. Poner algunos ejemplos, ¿no? Y esta es un poco la composición. ¿Qué se pretende con esto? Pues tratar de llegar a todos los tipos de patrimonio, podríamos decir, a toda la tipología de piezas que puedan pasar por la Junta de una u otra manera. Es verdad que a veces hay piezas de otro tipo que, bueno, quizás se escapa del ámbito de especialización de algunos de los miembros y en ese caso la Junta tiene la posibilidad de poder pedir informes a especialistas que con su buen criterio pues informan a la Junta, que toma conocimiento de este hecho y después valora la propuesta que hace el director general. Eso es fantástico, pero vamos a centrarnos en ti, porque claro, estamos explicando a los oyentes qué personas forman parte de la Junta y por supuesto tenemos que hablar de tu papel, de tu puesto en la Junta. Háblanos un poco sobre ti, sobre tu perfil profesional y sobre cuál es el papel de secretario en la Junta. Cuéntanos. Bueno, en realidad el papel del secretario no es tan importante, lo importante son el resto de los vocales. El secretario, digamos que lo que viene a hacer es que las reuniones y que todos los expedientes que se presentan en la Junta pues estén bien organizados, bien estudiados, bien sistematizados y que todo esté correcto, ¿no? También una de las funciones del secretario, como en cualquier órgano colegiado, es la de redactar las actas que después son aprobadas en la sesión del Pleno de la Junta, presentar todos los expedientes. Esto es fundamentalmente la labor principal, pero bueno, también esto con respecto a la propia Junta en sí, pero la Junta, digamos, que existe solo mientras está reunida. Y además de la figura del secretario, dentro de la Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico Español, que es donde se incardina la Junta, hay un equipo que trabaja de funcionarios que trabaja en la Secretaría de la Junta, ¿no? Que ayudan a que todos estos expedientes se presenten de la mejor manera posible. Ese equipo que coordino yo de alguna manera, pues está compuesto por diferentes personas, trabajadores con mucha experiencia y con un buen hacer estupendo y con una profesionalidad absoluta, gracias a los cuales pues se pueden ver en una sesión de la Junta la cantidad de expedientes que solemos ver, que son muchísimos, ¿no? Porque para que os hagáis una idea, en una sesión el año pasado pasaron por la Junta aproximadamente unas 18.000 solicitudes de permisos de exportación, ¿no? Entonces, cada una de estas solicitudes hay que tramitarlas una a una, ¿no? Y es un número elevadísimo. Madre mía, qué volumen. 18.000 solicitudes que tramitar solo de una de las funciones de la Junta. De las exportaciones, Sí. luego tenemos que atender a las importaciones y, por supuesto, a las compras, ¿no? A las compras de bienes del patrimonio histórico español para diferentes archivos, bibliotecas y museos. Espectacular. Oye, me comentabas antes fuera de micro que tu tesis iba sobre coleccionismo. Cuéntanos. Yo hice una tesis doctoral sobre un coleccionista importante del siglo XVII, que fue el sexto conde de Monterrey, que fue embajador español en Roma y después pasó a ser virrey de Nápoles durante el reinado de Felipe IV. Y es uno de los grandes personajes de este reinado, ¿no? Porque él era cuñado por partida doble del conde duque de Olivares y en este peregrinar por Italia, porque estuvo más de 10 años en Italia, pues fue haciéndose con una importante colección de pinturas y esculturas que después trajo aquí a España, a Madrid concretamente,
vuelve a su casa jardín que estaba en el Prado Viejo de San Jerónimo y que después, pues lamentablemente a finales del 19 fue destruida para construir sobre aquel solar el edificio del actual Banco de España, ¿no? Este fue un coleccionista importante, fue el que fundó la iglesia del convento de las Agustinas Recoletas de Salamanca, donde están pues estas obras magníficas de Rivera y otros muchos autores italianos y napolitanos, ¿no? Claro, es que era la época en la que estaba trabajando Rivera. El Palacio de Monterrey es de su familia. Pues sí, y bueno, pues a eso dediqué la tesis doctoral. Pues bueno, va que ni pintado para luego ser miembro de la Junta, la verdad. Y como aquí nos gustan mucho las cositas curiosas, no podía faltar una pregunta sobre datos curiosos. ¿Nos podrías contar algo especial o llamativo sobre las últimas adquisiciones realizadas por el Estado a propuesta de la Junta? Sí, podría hablaros de algunas adquisiciones importantes que se han hecho en los últimos, bueno, el último año, que digamos que es en el cual yo me he movido más, ¿no? Porque yo soy secretario de la Junta desde hace justo ahora un año y, bueno, pues para que os hagáis una idea, entre el año pasado se adquirieron a través de la Junta bienes del patrimonio histórico español por casi 6 millones de euros, por un total de casi 6 millones de euros, que fue lo destinado a las adquisiciones por parte del Estado para un buen número de museos, como el Museo Nacional de Escultura, como el Museo de América, el Reina Sofía, el Prado, Artes Decorativas, el Museo Sorolla, el Romanticismo, o archivos como el Archivo General de Indias, la Real Chancillería de Valladolid, o otras instituciones como Patrimonio Nacional, ¿no? Por poner solo algunos ejemplos. De todas estas adquisiciones, pues quizás la más destacada, la más significativa, que se dio a finales de año, fue quizá el Cristo crucificado del Greco, que se adquirió para el Museo del Greco mediante el ejercicio del derecho de tanteo. Este es un mecanismo, un modo de adquisición, uno de los modos de adquisición que tiene el Estado para comprar bienes del patrimonio histórico español, para aquellas piezas que sean del inventario general de bienes muebles o que estén declaradas bienes de interés cultural. Pues bien, este crucificado magnífico del Greco estaba en el inventario general de bienes muebles, se iba a producir una transmisión y el Estado pudo ejercer el derecho de tanteo sobre esa transmisión y pudo comprar por el valor por el cual se iba a vender esta magnífica pintura que permite conectar muy bien la etapa italiana del Greco con la etapa toledana, un Cristo crucificado de no demasiado tamaño, pues muy interesante y que hoy podemos ver expuesto en las salas del Museo del Greco. Se adquirió por un total de 1,5 millones de euros. Como curiosidad también decir que esta era la primera obra del Greco que se compraba para el Museo del Greco desde que se abrió el museo a principios del siglo XX. No es habitual que se subasten obras de este autor y bueno, ¡qué maravilla! Tampoco es habitual que el Estado pueda gastarse esta cantidad de dinero y en este momento se dio una feliz coincidencia, había dinero, presentó la oportunidad y pudo adquirirse esta obra para el Museo del Greco. Voy a traducir para los oyentes que no son opositores, ni conservadores, ni ayudantes. Lo que ha explicado Ángel sobre la transmisión es que iba a cambiar de propiedad. Se iba a producir una compraventa y como esta obra está incluida en el Inventario General de Bienes Muebles, pues el propietario, el titular, está obligado a comunicar que va a realizar esa venta, ¿cierto? Y entonces el Estado puede ejercer su derecho. Y por la cantidad declarada, según nuestra preciosa ley de patrimonio, pues el Estado tiene derecho a comprarla él mismo por esta cantidad. Para que lo entiendan los cerralbianos que no se han tenido que empollar la ley de patrimonio. Para que entiendan de lo que hablamos cuando decimos que hemos ejercido el derecho de tanteo. Cuéntanos otro caso, por fin. Mira, pues tenemos, por ejemplo, la adquisición de un San Jerónimo para el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, una pieza magnífica de Juan de Juni que se subastó en Madrid en una sala de subastas y en ese caso el Estado pudo comprarla por otro derecho de adquisición, bueno, en realidad por el mismo derecho de adquisición preferente que es el tanteo, pero no por una transmisión entre particulares como era el caso anterior, sino por una venta en pública subasta. Uh-huh. Es habitual que casi todos los meses las diferentes salas de subastas que existen en nuestro país pues tengan una subasta de bienes del patrimonio histórico español. Pues la ley nos dice, la ley 1685 nos dice, el Estado puede ejercer el derecho de tanteo para todos los bienes del patrimonio histórico español que se subasten, no ya los BIC o inventario general, como decíamos antes, para el tanteo entre particulares, pero si la obra se subasta en pública subasta, ahí ya, aunque sea un nivel básico de protección, se puede adquirir por el ejercicio del derecho de tanteo. Fue lo que pasó con esta escultura magnífica de Juan de Juni, uno de los grandes nombres de la escultura española del siglo XVI, que hoy puede verse en las salas del
el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, donde también se puede ver, por ejemplo, una pintura magnífica que hemos comprado, también por derecho de tanteo entre particulares, de Pedro Machuca, Un descendimiento, para este museo por valor de 140.000 euros, ¿no? Un autor conocido, una de las águilas del Renacimiento español, ¿no? Como se dijeron en aquel famoso libro de Gómez Moreno. Sí, y para los que se estén preguntando, pero bueno, todo eso se compra, yo sin enterarme, pues todo esto sale en el BOE. O sea que luego los curiosos podéis entrar en la página web del BOE y buscar adquisiciones o subastas en el buscador y ahí os sale todo. Que ni es secreto, ni misterio, ni nada, que sale todo ahí. ¿A que sí? Sale todo ahí. Así es, esto luego después existe la obligación de publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el caso de las adquisiciones realizadas por este modo de adquisición. Luego ejemplos hay muchos más, ¿no? He hecho solo una selección, pero para el Museo de América se han comprado pues, diferentes pinturas de época virreinal, como una Anunciación de Miguel Cabrera, ¡Wow! o una Virgen del Apocalipsis de Nicolás Enríquez por 230.000 euros también. Cuadros verdaderamente espectaculares que animo a poder ver en el Museo de América, que es otro de los museos de titularidad estatal y gestión exclusiva que dependen de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes. Otro museo, digamos, como el Museo Cerralbo, que tiene esa misma titularidad y gestión. Eso es. Pues muchísimas gracias, Ángel. Me ha encantado poder hablar contigo porque nos has contado cosas interesantísimas sobre el papel del Estado como coleccionista o adquiriente de bienes del patrimonio, que nos da ese contrapunto al coleccionismo más decimonónico que hemos tratado en este programa de Radio 19. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Cecilia, por la invitación. Ha sido un placer poder estar con vosotros y quedo a vuestra entera disposición. Un saludo a todos. Bueno, cerralbianos, hasta aquí hemos llegado, que ya va siendo hora de despedirse, ¿no creéis? Pero bueno, por si alguno de vosotros se queda con ganas de más, os podemos recomendar bibliografía relacionada con el tema de hoy. Por ejemplo, Historia de los Museos en España, de María Bolaños, Manual Práctico de Museos de Gutiérrez Usillos, o Gestión de Colecciones, Gestión y Control, Documentación, Investigación y Conservación, de los editores Asensio, Cabrera, Asenjo y Castro. Además, os recomendamos el libro azul del Marqués de Cerralbo, que el Ministerio de Cultura publicó en 1996, reeditado hace pocos años. Y ya que hemos celebrado los 100 años de la Junta, aprovechamos para contaros que este año celebramos el centenario de la muerte del Marqués de Cerralbo, creador de este museo. Sirva este programa como pistoletazo de salida a todo lo que está por venir.